Bueno, pues tiempo ya de tertulia. Después de la conversación con el alcalde de Yaiza, con Óscar Noda, retomamos. En este caso, pues presento a quienes me acompañan en la jornada de hoy, que son Roberto Orbón, del Partido Popular. Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Jonathan Castellano, Coalición Canaria. Muy buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Servando Pérez, Nueva Canarias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien acogido aquí. Y Benjamín Perdón, del Partido Socialista. Muy buenas tardes. Bueno, presento rapidísimo porque al final siempre nos falta tiempo para debatir y para hablar sobre las cuestiones que ponemos aquí sobre la mesa, y la primera de ellas tiene que ver con ese informe que parte del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Lanzarote en cifras se llama así se denomina, de ese balance o valoración del pasado año 2025 de muchísimas cosas. Pero como son muchísimas y aquí hay poco tiempo, pues nos vamos a centrar en alguna de ellas. Y yo me quiero centrar pues en algo que está afectando a muchísima gente, que ya lo sabemos, como es el tema de la vivienda, en este caso en concreto. Y lo enlazo pues con la población, que yo creo que el dato ese tampoco es que sorprenda a mucha gente, que es que seguimos creciendo. Es así, 166.878 habitantes. Y por enlazarlo, insisto, con el tema de la vivienda o con la crisis habitacional, así lo indica ese propio informe, pues sigue apretando el tema. Si hablamos concretamente del precio de venta de la vivienda, 2.894 euros por metro cuadrado. De hecho tengo, justamente lo estaba buscando porque tengo actualizado, esto es del pasado año 2025, el precio medio de venta de vivienda en Lanzarote en el primer trimestre de este año se situó en 2.974 euros por metro cuadrado en enero, 2.972 en febrero y 2.979 en marzo. En cualquier caso, el debate al que vamos un poco, ¿no? Evidentemente, lo que cabe pensar o lo que invita a pensar todo esto es que, de lógica, si seguimos creciendo, pues seguirá evidentemente empeorando o apretando, si no se toman medidas, el tema de la vivienda, como es normal. Este es el debate que pongo sobre la mesa y en cualquier caso hablar un poco pues eso, de la gestión, ¿no?, que se pueda estar adoptando en Lanzarote para tratar de paliar o ayudar, aunque es un debate muy complejo, en la crisis habitacional que estamos sufriendo. Empieza quien quiera, ¿eh? Yo... Empiezo ¿no? yo. Silencio total y absoluto. Yo no sé si no se atreven a hablar del tema o... No, yo la verdad que estaba esperando a ver si el grupo de gobierno, que es quien gobierna tanto Coalición Canaria como el Partido Popular en Canarias, en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Arrecife, pues tenía algo que decir sobre esos datos, porque el grosor, pues al final quien lo coge, el Gobierno de Canarias y el Cabildo, quienes tienen que trabajar en pro de que haya vivienda en la isla de Lanzarote. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos un presidente del Cabildo que cuando llegó al Cabildo dijo ni un turista más ni un turista menos, y hay muchísimos más turistas que en el año 2023. Ese es el problema. Tenemos un problema de que se han dado licencias para obras de muchos más hoteles, tanto en Costa Teguise como en Yaiza. ¿Eso qué significa? Mano de obra. Y si tú necesitas mano de obra, la mano de obra tiene que vivir en algún sitio, con lo cual lo que hace es encarecer aún más la vivienda que hay, porque no hay mano de obra. Hubo una ley de vivienda vacacional. ¿Qué hizo la ley de vivienda vacacional? Acuérdense del decreto que sacó el Gobierno de Canarias, que dijo que se paralizaba, que aquellas casas que se querían dar de alta a la vivienda vacacional tenían que presentar un registro. ¿Qué hicieron? En 2 años, desde el 2023 hasta ahora, han subido más de 5.000 casas en Lanzarote registradas como viviendas vacacionales, con lo cual está quitando 5.000 casas más del mercado de la vivienda. Con esos números, con esos datos, ¿dónde va a vivir la gente de Lanzarote? ¿Dónde? Es imposible. Y luego de vivienda, de construcción de vivienda, para que la gente lo entienda y lo sepa. Bueno, yo creo que lo saben, no van a engañar a nadie. Las viviendas que se están haciendo en Maneje, o sea, vienen hechas por el Gobierno de Canarias. Esa es la realidad. Las 400 viviendas que estamos viendo en Maneje, que son las únicas viviendas públicas que se están haciendo ahora mismo en la isla de Lanzarote, son con sello socialista. A partir de ahí, del año 2023, lo que vemos es compra de solares. Que también está bien, ¿no? Bueno, depende a quién le pregunte. Compra de solares, ¿dónde están los proyectos? Dejamos hecho el proyecto de la calle Triana para poder hacer y todavía no se ha levantado ni un bloque. Acordamos con el Gobierno de Canarias la construcción de más viviendas. No han hecho absolutamente nada. Y lo que hay viene del gobierno anterior. Con esos mimbres, ¿qué sexto va a hacer esta gente? ¿Qué sexto va a hacer el grupo de gobierno de Coalición Canaria del Partido Popular? Bueno, pues vamos a hablar con los que hacen el sexto, entonces. Hombre, sorprende que el Partido Socialista
que acaba de presumir de aprobar un plan general en San Bartolomé con 0 suelo público para vivienda, diga que no se está haciendo nada. Evidentemente vivimos de aquellos restos, pero que Canarias no se gobierna desde ayer. Evidentemente el reto es importante, es un reto muy complicado, pero se está trabajando en la medida en la que se compra suelo para construir viviendas, se tiene puesto en los presupuestos diferentes partidas, se está trabajando desde, por ejemplo, el área de bienestar social en la compra de vivienda para aquellas personas que más lo necesitan, poder atender alquileres con precios reducidos, etcétera. Sorprende porque hablamos de la construcción de hoteles, de las licencias en Costa Teguise o en Yaiza, pero no hablamos, por ejemplo, de que uno de los municipios que más crece de forma hotelera es el municipio de Tía, gobernado por el Partido Socialista, y en el municipio de San Bartolomé, gobernado también por el Partido Socialista, hay 0 suelo para vivienda pública. Roberto, Bueno, ¿cómo respondemos? Lo del PSOE me choca muchísimo, ¿no? Me está diciendo que las 400 viviendas son todo los proyectos del Partido Socialista, pero que ustedes, cuando le interesan, han estado 2 años, pero después cuando le interesa, parece que llevan toda la vida, O sea, son del Partido Socialista. Hombre, algo habrían hecho algún proyecto, algo hubieran hecho, pero que yo llevo ahí 16 años en el gobierno de Arrecife, dentro del ayuntamiento, 16 años, he trabajado con 6 alcaldes, y sé un poco lo que han hecho cada uno. Ustedes entraron en el 2007 a gobernar en Arrecife. Ustedes estuvieron gobernando el 2007 para acá, no se ha hecho nada. Se ha hecho nada de esas viviendas. Ustedes algo habrán hecho, yo no sé, porque yo no he estado en el Cabildo, no he llegado. Yo no he llegado tan arriba, ¿sabes? Todavía estoy en la EGB. El ayuntamiento es la EGB, ¿sabes? O la ESO si quieres, pues la EGB ahora ya no existe. Pero que no abran tanto la boca diciendo que no hay. ¿Y cómo hacemos nosotros? Porque ustedes bien, cuando gobiernan no hacen nada, y cuando están en la oposición critican todo lo que no han hecho. Entonces, ¿cómo se soluciona esas personas que están viendo ahora, que a mí, un poco por la mañana, viendo la noticia, 166.000, casi 70.000 personas? Sí. Y lo que no hay, que no está, porque ahí son la gente que está en los 7 municipios, el padrón de habitantes. Pero hay mucha gente que no está empadronada, que está viviendo. ¿Y cómo se controla eso? Porque ustedes no tienen la fórmula, ustedes largan, tiran el agua, pues, ¿y cómo se recoge? Pues tendrán que saberlo. Bueno, ¿Cómo se arregla eso? Que conste, efectivamente, que ese es el debate justamente que quiero poner sobre la mesa. Yo entiendo que, inevitablemente se tenga que hablar de lo que se hicieron unos y no otros, de lo que se está haciendo y se echen unos, en fin. Pero lo que quiero es hablar de eso, la fórmula, o hablar de medidas, o cómo solucionarían ustedes, solucionar no, porque es muy complejo, evidentemente, pero por dónde empezarían, de qué forma se puede ayudar, qué se puede hacer que no se esté haciendo, o qué se está haciendo y que esté ayudando. Quiero decir, vamos a centrarnos en el debate. Servando. Bueno, yo creo que te da muchas puntadas de qué se Hablo debería general, hacer, evidentemente. Ahora, hasta la fecha me ha costado entender a Coalición del Partido Popular. Servando, y ahora respondemos. Vamos a ver. Esto es un problema que no viene de ahora, viene de hace años. Y si hablamos de anterior, no voy a entrar en el anterior, pero Coalición Canaria lleva gobernando Canarias muchos años. El Partido Socialista en los 4 últimos años anteriores de esta legislatura. No se ha hecho nada para la vivienda. Propuesta, nosotros creemos propuestas. Y como esto es un estudio del Cabildo de Lanzarote, yo espero que el Cabildo de Lanzarote, el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote lo tenga en consideración. En primer lugar, nosotros hacemos propuestas. Cuando la ley de vivienda vacacional, nosotros dijimos, es importante una ley de vivienda vacacional. Pero en ese momento le dijimos, y la apoyamos en el Parlamento de Canarias, decimos, vamos a una moratoria concretamente para no dar todas esas licencias que se han dado. Eso es en primer lugar. Segundo lugar, hablamos de propuestas, no hablamos de crítica. Le hemos presentado al Ayuntamiento de Arrecife que haga una zona tensionada, para así evitar ese crecimiento, ese abusivo de muchos alquileres. No todos son muchos, pero hay muchos alquileres que están, digamos, demasiado caros para la población. Tercer lugar, un observatorio de la vivienda en el Cabildo de Lanzarote, que es una máxima institución también, debe estar también mirando el futuro de la isla de Lanzarote. Y cuarto lugar, muy importante, aquí nos vemos al presidente del Cabildo diciendo, no, es que yo no doy licencia. Señores, que no hay un plan general,
señores, vamos a hacer una moratoria, no vamos a dar ninguna licencia, ni a Yaiza, ni a Recife, ni a Tía, ni a ningún sitio. ¿Pero qué ha hecho el presidente Cabildo? Engañar a la población. Yo no doy la licencia, pero sí me hace un informe, dice, entregue, usted dé una licencia para ahí. Aquí tenemos que parar el crecimiento hotelero en la isla de Lanzarote de una vez por todas, porque de 170.000, casi 170.000 habitantes que tenemos en la isla de Lanzarote, y poner un ejemplo como La Palma. La Palma nos semejábamos a la misma población, hace 30 años más o menos. Ahora nosotros tenemos el doble de La Palma, porque La Palma va creciendo, y el turismo también, pero con un control, y no dando licencia nada más. Y aquí yo creo que desde el Cabildo de Lanzarote tienen que sentarse de una vez por todas y decir, no vamos a dar informes de que se pueden construir más hoteles, porque quien está haciendo los informes para que se pueda construir los hoteles es el Cabildo de Lanzarote. Entonces, mientras no se haga un plan, como tienen el plan que están llevando adelante, que dice estamos haciendo un plan, me parece estupendo, me parece bien, pero vamos a no dar más licencias ni más dar informes favorables que se construyan hoteles en Playa Blanca, en Costa Teguise, y como está pasando. Y así podemos controlar el crecimiento. Y paralelamente a todo eso, en el gobierno de Canarias, nosotros decimos, es un problema grande el crecimiento poblacional que tiene Canarias y tenemos que evitarlo, porque Lanzarote somos conscientes que en 30 años hemos duplicado la población y eso no se puede permitir porque no tenemos los servicios sociales que tenemos que tener, no tenemos los hospitales que tenemos que tener y no tenemos la infraestructura que conlleva a tener 170.000 habitantes paralelamente al turismo que nos revisita. Entonces, seamos conscientes, vamos a decir, paralizamos el crecimiento de más hoteles y vamos a tener la isla de Lanzarote con las condiciones que tenemos que tener para una población de 70.000 habitantes, más del turismo que nos visita. Bueno, y ahora iniciamos ronda un poco, segunda ronda, digamos, de respuesta o por alusiones y lo que cada uno quiera decir, claro. Sí, en esa ronda de alusiones, pues decirle al compañero Roberto del Partido Popular, pues tampoco tengo que decirle nada, porque al final estuvo media hora hablando de que si está en la ESO, que si está en EGB, y la verdad que sobre vivienda no aclaró absolutamente nada, pero bueno, me imagino que después dirá cuáles son las medidas que ha hecho el Ayuntamiento de Arrecife. Y sobre Coalición Canaria, solo un apunte, Jonathan, para que, no sé si a lo mejor o te han informado mal o es que se ha leído mal, pero mira, los dos únicos ayuntamientos, que han dado licencia hotelera son Teguise, gobernado por ustedes dos, por Coalición y por el Partido Popular, en esta legislatura, y Yaiza, gobernado por UPI con mayoría absoluta. El Ayuntamiento de Tías no ha dado ni una sola licencia hotelera, ni una, cero. La última licencia hotelera que se dio es un hotel que está funcionando, no lo voy a nombrar porque no tengo por qué nombrarlo, fue en la zona de Matagorda y fue el último hotel, por cierto, bajo el mandato del Partido Popular. Es un hotel que funciona de maravilla, pero licencias hoteleras, cero. Yo entiendo que Coalición Canaria esté en el mantra porque le está afectando y es un efecto boomerang, eso de ni un turista más ni un turista menos, pero la realidad de todo esto es que la gente o quien ha conseguido licencias turísticas, Teguise y Yaiza, Puerto del Carmen, ni una, cero. Entonces, yo creo que eso es importante para no engañar a aquellos que nos están viendo. Y ya por último, con el tema de la vivienda. Por cierto, Servando, el ejemplo de La Palma no crece en población, La Palma está decreciendo día a día, decrece. Es decir, La Palma, La Gomera y El Hierro tienen un problema poblacional tremendo. Las únicas islas que crecen son las de aquí. Bueno, Tenerife, Las Palmas, Gran Canaria, perdón, Fuerteventura y Lanzarote, que es desproporcionado, pero La Palma, El Hierro y La Gomera es al contrario, tienen un problema de vejez, de envejecimiento y de no tener nacimientos nuevos terrible. Y luego con el tema y ya volviendo al tema de la vivienda, es fundamental, es decir, si en el año 2023 habían 6.000 viviendas, perdón, en el año 2023 había 6.000 viviendas y en el año 2026 hay 12.000 viviendas vacacionales, o sea, son 6.000 viviendas menos que han salido del mercado por la ley vacacional, que lo que hizo fue que todo el mundo en avalancha fuera a los ayuntamientos a solicitar licencias y a poner el alquiler. ¿Para qué? Para no verse afectados por la propia ley. O sea, y eso fue algo trágico para estas islas. Y eso tiene una responsabilidad, tanto Coalición Canaria como el Partido Popular. Y luego, para resolver vivienda pública, que se llevan 27 años sin construir vivienda pública, las primeras son las de Maneje. Oye, pues quien ha gobernado Canarias durante los últimos 40 años, guste más o guste menos, ha sido Coalición Canaria. Y vivienda pública en Lanzarote no se ha hecho.
Bueno, pues lo de vivienda pública... Perdón, Jonathan, simplemente, pero simplemente, porque es que yo, a mí perdónenme, pero a ver si me termina alguien de aclarar quién da o no da licencias, porque que si las... Licencias urbanísticas es el ayuntamiento, las turísticas el cabildo. El cabildo, vale. Pero para claro, que un hotel... Se menciona el cabildo y ahora acaba de mencionar pero para que un hotel se ponga en marcha, necesita las dos, la urbanística y luego la tanto, licencia. En el caso de necesitas las dos. Serían ambas instituciones igual de responsables, por tanto, entiendo. Efectivamente. Si se hubiese declarado o se hubiese seguido con la declaración de isla saturada, la ley del suelo te hubiese permitido, porque te lo permite, declarar isla saturada y no conceder licencia, sino una moratoria. Es decir, que no es que estés en contra, es decir, oye, ante la situación que tenemos, está aplácelo. Pero ya no solo de vivienda, perdón. Pero y como de a agua. veces, yo lo aclaro porque como a veces para el tema de las licencias se habla del cabildo y otras veces de los ayuntamientos, pues pero yo va a la par. quiero aclararlo. Para que el cabildo de la licencia necesita la del ayuntamiento. No, perdón, es al revés. Para que el ayuntamiento de la licencia ejecutiva... Bueno, son tiene conjuntas. que ir primero el informe del cabildo, por si mientras tanto, Por tanto, turísticamente... son ambos igual de responsables, si Sí, se hace o sí, si no se hace. efectivamente. Jonathan. Yo sigo insistiendo en que me sorprende, porque parece ser que estos últimos 30 años gobernaba Coalición Canaria con mayoría absoluta. Ninguno de los que estamos aquí han sido partícipes de esos 30 años de gobierno, y ninguno de los que estamos aquí no solo han sido partícipes de gobierno, sino además nadie ha llevado el área de vivienda, solo lo ha llevado Coalición Canaria. No nos olvidemos que el último presidente de Nueva Canarias fue presidente del gobierno de Canarias con Coalición Canaria. No nos olvidemos que a lo mejor también vamos despistados por esa parte, y parece que, en política parece que no hemos estado todos con responsabilidades de gobierno, pero el compañero Benjamín lo hace muy bien. La verdad que, al igual que como era jugador de baloncesto, es como político, y la verdad que regatea bastante bien, y es un tío que defiende bastante bien. Fíjense que nos ha nombrado a Tías, Yaiza y Teguise, pero salió por la tangente en San Bartolomé, que recuerden, 0 metros cuadrados de suelo para vivienda pública. ¿El gobierno qué ha hecho? Pues mira, o qué está haciendo dentro de las medidas de sus posibilidades, porque no nos olvidemos que el anterior gobierno, es verdad que pone en marcha 400 viviendas en Maneje que se están construyendo en esta legislatura, con lo cual, si fuera un trámite burocrático sencillo, a lo mejor no hubiese construido solo 400, hubiese construido 4.000, pero evidentemente, ¿qué se está haciendo? ¿O qué se está por parte del gobierno y por parte tanto del Cabildo como el gobierno de Canarias? Pues una ley de vivienda vacacional. Yo les pongo un caso. En Playa Honda se han liberado, con la última regularización de la ley, en Playa Honda ahora mismo el problema no está siendo que no haya vivienda, el problema es el precio de la vivienda, porque en los 2 últimos meses en Playa Honda han quedado libres entre 50 y 150 viviendas. Lo que pasa es que, claro, alquilar una vivienda de 60 metros cuadrados en 1.200 euros es complicado para una familia que tiene 2 sueldos de 1.000, pero se ha hecho, la vivienda ahora se declara la zona tensionada, se están poniendo medidas para regular el territorio, que también es importante. Si no regulamos el territorio tampoco podemos activar medidas contra esto, y por supuesto se continúa con ese trabajo que hizo el Partido Socialista, el Pacto de las Flores, de esas 4 viviendas, y se sigue trabajando en la construcción de vivienda pública, pero nos tendrán que reconocer todos, porque si no, ellos también habrán fracasado, que esto no sucede de hoy para mañana, y que el Partido Socialista, en el Pacto de las Flores con Nueva Canarias, tardó 4 años en poner en marcha esas 400 viviendas de Maneje. No pretenderán que ahora lo que ellos tardaron 4 años, nosotros lo consigamos hacer en 1, porque lleva un trámite. Bueno. Insisto, no nos olvidemos, 30 años de gobierno de Coalición Canaria, acompañado con todos los que estamos en esta mesa. Y también con el Partido Popular, Roberto, que quiere responder a Benjamín, que si... Cuando Servando hablaba de esos hoteles que se van a construir, esas licencias, supuestamente serían en la época del PSOE, ¿no? Porque esas licencias no salen de un día para el otro.
Vale, pero que aquí este grupo de gobierno lleva obra en el 2023, entonces serán porque todo lo bueno lo han hecho ellos, lo malo lo han hecho los demás, lo bueno lo ha hecho el PSOE y lo malo lo han hecho los demás. Mire, Suele ser así. mire, suele ser así, pero no es. Suele ser así. Ustedes lo que En quieren alguna ser, cosilla pequeña nos equivocamos, pero ustedes en el PSOE lo que quieren ser todos muy importantes todos, pero útiles casi ninguno, casi ninguno. Mira, en Arrecife hay un montón de viviendas. cómico Si vamos esto, a la calle Portial y Soprani, allí hay 2 edificios que debe de haber en cada edificio unas 50 o 60 viviendas. Y digo en Arrecife ese tramo porque hay varios edificios en Arrecife. ¿En En dónde Arrecife dijiste? hay varios. ¿En qué tramo dijiste? Perdón. Portial y Soprani, la calle Portial y Soprani. Sí, una que desemboca en la plazuela, que está llena de árboles y de tiendas. Sí, ahora te digo por qué esas 50 viviendas están vacías. Es que... Vale, ya están, ¿sabes por qué están vacías muchas las viviendas? ¿Sabes por qué están vacías? Porque no todo el mundo quiere poner vivienda vacacional. Hay mucha gente que no quiere vivienda vacacional, no quiere ponerla, quiere poner un alquiler. ¿Y sabes por qué la gente no la quiere poner? No la tiene, prefiere tenerla cerrada antes de que se la rompan o que no le paguen. Ese edificio es otra de las soluciones. Ese edificio, ese edificio que estás nombrando se está vendiendo, no que se yo quede no alquilado. interrumpo, tú ves que yo interrumpo a alguien. Disculpa, Hombre, un poquito de por favor, ¿no? Perdón. Yo no interrumpo, Tienes no suelo razón, interrumpir. disculpa. No suelo interrumpir. Y, si me Y yo te interrumpes, pido disculpas. Que tengo la leche esa, el toque ese de mala leche también. Entonces, digo con esto de que si hubieran aprobado cuando se llevó a la Cámara Baja en el Reino de España, de decir la ley antiocupa que llevó el Partido Popular, para que esas personas se vean respaldadas por los políticos, se vean respaldadas por la justicia, por la ley, de decir, si no me pagas, tengo que echarte fuera y te doy un plazo, además, o esa gente que entra, que tira la puerta abajo y se mete adentro. ¿Cuántos no tenemos en Arrecife de eso? Y en toda España. Hay montones. Hay montones. Yo también puedo entender que una familia con hijos menores tiene que buscar un refugio donde meterse, no vivir en la playa. Pero yo me acuerdo cuando llegué aquí en 97, a principios del 2000, en la playa del Reducto había mucha gente viviendo allí. Y cuando los hoteles que se construyeron en Playa Blanca se hacían barracones para que esa gente pernotara allí. Esa gente que viene a trabajar en los hoteles, porque no tenemos mano de obra aquí, tiene que pernotar en algún lado. Se hacían barracones, la gente pernotaba allí. Y cuando terminaron las obras, mucha gente se fue para su casa. No todo el mundo que viene aquí se quiere quedar. Y otra de las cosas que ustedes critican a todo el mundo, y lo que dice la directora de esta tertulia, ¿cuál es la solución? ¿Tienen alguna solución? Porque criticar es fácil, pero el que critica y tiene la solución, ese es un crack. Dígame qué solución tiene el Partido Socialista, porque la zona tensionada y todo eso queda muy bien. Desbloqueen vivienda, apoyen a la gente que quiere alquilar viviendas, que tienen edificios enteros cerrados, que con el paso del tiempo los edificios cerrados se estropean todos, pero porque no se ven indefensos, y lo sabemos. Hay gente que paga incluso para que se vayan los ocupas. Pero entonces, Roberto, el Partido Popular dice que el tema de la ocupación desbloquearía o ayudaría muchísimo mucho, claro. Al tema... Yo entiendo que sí. Que es un cero, que los... yo estoy contigo en una parte, ¿no? Y es que, evidentemente, en el tema de la ocupación, ¿vale? Hay mucha gente con mucha cara. Esa es la realidad, hay mucha gente con mucha cara. Pero luego hay gente que lo necesita y que hay que apoyarlo. Sí, pero... Sí, porque lo que quieres hacer tú con la ley de la que estabas hablando es tabla rasa, todo el mundo para la calle, y no. Hay gente que necesita que la administración, no, lo siento, hay gente que la administración lo apoye. Hay gente que necesita que la administración esté de su lado. Ustedes quieren hacer tabla rasa, no puede ser en todos los casos tabla rasa. ¿Que hay gente que se pasa de lista? Sí, sin duda. Pero que hay gente que lo necesita y que la administración tiene que estar a su lado, sin ningún género de duda. La ocupación en España representa el 0,01, 0,2, es decir, es un dato ínfimo. Lo que no hay es vivienda. Lo que ha sucedido es que hubo un boom de vivienda vacacional en Canarias a raíz de la ley vacacional que aprobaron, que aquí en 2 años hizo duplicar la cantidad de viviendas, que eso fue inasumible. Y te pusimos desde el Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos, más partidos te dijeron, oye, haz una moratoria, porque si no vas a tener a todo el mundo al día siguiente pidiendo una licencia. Esa es la realidad. Y luego lo que decía Jonathan, que estoy en una parte de acuerdo, es decir, hay muchas viviendas que se han dado de baja, pero sí que es verdad que se han dado de baja porque hay mucha gente que hizo vivienda vacacional, o sea, que no tenía ni catastro, ni tenía absolutamente nada, y todos sabemos que cogían un cuarto de apero, que cogían cosas,
y alquiler vacacional. Entonces, todo eso ha salido del mercado y tendrá que regularizarse. No sé de qué manera, pero tendrá que hacerlo. Y sí es verdad lo que decía Jonathan en ese sentido, de que hay vivienda que ha salido, pero porque legalmente hay mucha gente que ha hecho trampa, esa es la realidad. Y luego otra cosa, el tema de la ocupación, yo lo siento mucho, efectivamente sí, hay gente que tiene cara y que se aprovecha de todo esto. También hay otras tantas personas, como estamos comentando, que no les queda de otra. O sea, quiero decir, no hay otra. Y sí, por supuesto, muy Roberto, vulnerable. Roberto, estoy contigo también en que ahí deben estar los servicios sociales y para eso están las instituciones. Pero es que si lo hacen es porque muchas instituciones no llegan a tiempo, como mínimo, no van a tiempo. Quiero decir, si yo estoy en una situación vulnerable y me declaro vulnerable y voy a un ayuntamiento o lo que sea y me piden 200.000 papeles y me tardan en tramitar lo que sea, cualquier ayuda, X tiempo, ¿qué me voy a quedar? ¿Con mi hijo en la calle? Es lo que yo digo. Hay instituciones que no llegan o llegan tarde y hay gente a la que no le queda otra opción. Sí, y no podemos pagar justos por pecadores. Hay gente que se aprovecha, sí, pero también hay gente a la que no le queda de otra. Pero a la gente que no le queda de otra, detrás de esa gente a la que no le queda de otra, Paola, perfectamente diga, Por supuesto. hay un propietario de una vivienda. Por supuesto que ha sí. trabajado durante un montón de años para tener esa vivienda. Entonces, al final, No lo discuto. tenemos que buscar una solución y tenemos que buscar una solución entre todos. Sin duda. Yo lo digo y he coincidido con el compañero en algunas tertulias y lo digo. Estamos teniendo una política con muy pocas alturas de mira. Pero fíjate, tú no has parado de repetir en esta tertulia cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? Roberto decía, critican pero no tienen soluciones. Yo es algo que llevo reclamando. Ya. Desde que participo en una tertulia lo llevo reclamando. Yo creo que otra política es posible por parte de todos. Hoy no se... Perdona, Jonathan, perdona, porque no quiero que, porque creo que hay un pequeño problema en este instante justamente con tu audio y no quiero que sigas sin que, quiero que te escuchemos todos. Entonces, en lo que lo solucionamos en un momentito, damos paso a Servando, que tienes obviamente derecho a que te escuchen todos y bien, Servando. Sí. A veces echar la culpa, como estamos acostumbrados ya siempre, la culpa tiene Madrid, la culpa no tiene aquello. Yo indiscutiblemente que para el tema de la vivienda, no es esto como un pulpo, tiene muchos riesgos y hay que ir atacando los diferentes riesgos que tiene. Es indiscutible que también la mayoría de las casas que están alquiladas ya están alquiladas con gente seria, gente responsable. Parece que están hablando de que todos los inquilinos son personas irresponsables. No, yo estoy de acuerdo contigo que hay que agilizar ya el desahucio de las viviendas, pero la mayoría están alquiladas y personalmente lo digo, yo personalmente conozco muchas personas que tienen alquiladas y lo tienen ya alquiladas. ¿Qué ha pasado? Y voy a decir una cosa tranquilamente. Es un problema entre todos. De los presupuestos, mal o bien. ¿Sabes cuánto bajaron de los presupuestos para la vivienda del gobierno de Canarias? De 23 millones, ¿sabes cuánto bajaron? A 5 millones. Es decir, bajaron 18 millones del presupuesto para la vivienda de estos servicios sociales del gobierno de Canarias. Pues vamos a seguir, que lo hicieron mal los Pactos de las Flores y empezaron a hacer 400. Pues vamos a hacer nosotros otras 400, ustedes 400 también. Ahora el pacto del PP y Coalición Canaria dice, vamos a hacer otra vez, otras 400 viviendas en Lanzarote. Pero no han hecho nada, simplemente hemos estado. Y con relación a lo de los ocupas, sí es verdad que hay unos ocupas, pero también es verdad que no son tantos como quieren meter que decir que es una población, la mayoría son ocupas. Hay ocupas y por supuesto estoy de acuerdo contigo. Pero señores, seamos realistas, busquemos la forma tensionada que lo propusimos en su día es viable, porque para un ayuntamiento que gobernado por Coalición Canaria en Gran Canaria también lo ha llevado a la práctica, es importante y tenemos que buscar todos una solución, no cada uno metiéndose el asco de decir la culpa la tienen los otros porque lleva mucho tiempo. Yo creo que entre todos tenemos que buscar una solución para resolver el problema de la vivienda. Venga, me van a permitir que termine, Jonathan, que quiero que termines con tu argumento, por supuesto, que antes se te que comentaba que al final esto es una responsabilidad de todos, y los que gobiernan tienen una responsabilidad, pero los que están en la oposición tienen otra. Y creo que la oposición podría ser muchísimo más constructiva. Y cuando digo mucho más constructiva, no es implementar las medidas o proponer las medidas que yo quiero poner, sino llegar a un consenso. Porque mira, aquí en esta mesa, sin irnos muy lejos, hemos sacado una propuesta
que quizás es la que tenemos que llevar. Roberto decía, oye, hemos presentado una ley y no se aprueba. Y Benjamín decía que además son los dos grandes partidos políticos de este país y ellos siguen directrices desde Madrid y no desde Canarias. Oiga, siéntense en el Congreso de los Diputados. Uno quiere una ley antiocupa y el otro dice que la ley no puede ser en el mismo rasero para todo el mundo. Pues pongamos medios para trabajar en eso. Pongamos medios para trabajar en eso. Porque al final, el problema de la vivienda, una vivienda no se construye de hoy para mañana. Porque también podríamos decir, el Partido Socialista, el Pacto de las Flores hizo 400 viviendas en Maneje. Pero es que a fecha de hoy no están terminadas. ¿Es culpa de sentar los bloques y encalar? ¿Es culpa del gobierno actual? Es que lleva su tiempo, es un proceso. Por eso, Bueno, si está claro. adelantamos otras 400 por otro lado, ya dentro de 8 años tendremos 800, pero si esperamos a que se terminen esta para después empezar a gestionar para otras, y yo creo que es un problema, entre todos tenemos que buscar la solución y no tirando los platos a unos a otros y decir la culpa la tienen otros y nosotros no tenemos la Y culpa. está claro que son muchas aristas también. Por supuesto, la vivienda ojalá fuese un único problema y nos centráramos en eso y se solucionaría el tema, pero es que hemos hablado del precio de la vivienda, de la ocupación, de que seguimos creciendo, que también se enlaza evidentemente con todo esto, en fin, de muchas cosas que, bueno, pues habrá que ir poniendo el foco poco a poco en unas y en otras e ir solucionando. Pues sí, medidas hay, propuestas hay. Oye, pues poco a poco. Gracias a los 4. Gracias y nos vemos en las próximas tertulias y gracias a ustedes también por estar ahí un día más. Nos vemos mañana con muchas más cosas. Buenas tardes.